Bueno chicos, continuaremos entonces acá con el temario de lo que será la introducción al análisis técnico. Acá ya estaríamos entrando en materia principalmente de las teorías que pueden existir. Hay muchas desde la parte de la literatura que nos expresa cuál es la forma o alguna de las múltiples formas en las cuales uno puede analizar un activo financiero. ¿Ok? Este activo financiero pues determinará bajo esa fase analítica qué tan objetivo es venderlo o comprarlo y o pues también determinar si es mejor quedarnos quietos, no hacer mucho con ese activo. Entonces, la idea es, claro, poder compartir con ustedes principalmente los objetivos de la clase serían entender la teoría del Down, será la teoría que vamos a ver en esta clase, las fases de tendencia, entender los conceptos de soporte y resistencia, que son las bases básicas de la identificación de los precios para adquirir, comprar o vender un activo financiero. Trazar de forma correcta soportes o resistencias, lo que a mi consideración es la mejor forma de encontrar o identificar las zonas más reactivas. Y ejecutar orden de compra o venta, en este caso pues más práctica relacionados a estas teorías. Entonces, veremos una introducción teórica de qué es el análisis técnico, la teoría de Down, un poco práctica, las fases de tendencia ya dentro de un gráfico, líneas de tendencia, soportes, resistencias, rebotes, rompimientos y bueno, una introducción a indicadores técnicos que posiblemente prepare otra clase o otro par de clases en ellas. Entonces, acá vendríamos con el concepto básico. El análisis técnico se enfoca en el uso de datos históricos, de precios y herramientas gráficas y técnicas para tomar decisiones de inversión y predicciones sobre los movimientos futuros de los activos financieros. Entonces, técnicamente, pues esta es una de las formas globales en las cuales se analiza el valor de un activo para tomar una decisión, si de compra o de venta. Dentro de ellas, una teoría muy famosa es la teoría de Down. Un poco de historia nos dice que Charles Down fue su creador, ¿sí? Y se basa en una serie de principios que utilizan para analizar y pronosticar movimientos en los mercados financieros. En resumidas cuentas, es una teoría extensa, pero acá está resumida, bueno, muy resumida. Dice que los precios lo descuentan todo. Entonces, este principio sostiene que toda la información disponible sobre un activo financiero ya está reflejada en el precio del mercado. Acá entraríamos en discrepancias con lo que serían los analistas fundamentales, ya que ellos pues pocas veces observarían una gráfica porque se basan más en estados financieros, proyecciones comerciales, crecimiento y absolutamente son inversiones más largoplacistas. Cuando nosotros hacemos análisis técnico, que ya es el estudio del historial del precio, el historial de la fluctuación del valor de un activo en el tiempo, nosotros podríamos predecir, inclusive en el corto plazo, cuáles son los posibles escenarios en los cuales estaría fluctuando el valor de ese activo y participar de una forma posiblemente un poco más rápida o agresiva. Entonces, sobre este concepto, de allí a que los analistas técnicos posiblemente pocas ocasiones también estamos revisando balances o proyecciones de una compañía, un índice o un activo, ¿sí? Un metal, una materia prima, ya que dentro de su variable de precios nosotros nos vamos a encontrar pues con ese historial y podríamos identificar qué tan ofertado o tan demandado se encontraría un activo relacionado a su precio pasado. Ya lo entenderemos mejor. Otro concepto dice que los precios se mueven en tendencias, ¿sí? Y dice que esta teoría propone que los precios tienden a moverse en tendencias a corto, mediano y largo plazo. Ya lo veremos con lo que consideramos las estructuras macro y las estructuras micro, que suelen ser interesantes.
Y estas tendencias suelen perdurar de forma constante gracias a la liquidez y el interés de los participantes. Bajo esta teoría también podemos predecir con ciertos análisis la posibilidad de que estos movimientos pasen de ser compradores o estructuras alcistas a posiblemente encontrarse con conflictos de que se continúe valorizando el activo y posiblemente después se empiece a depreciar. Ok. Y una muy interesante para mí también es que el volumen confirma la tendencia. La teoría de Down sí enfoca el volumen de negociación debería aumentar en dirección de la tendencia actual. Esto es muy probable que funcione inclusive en el comercio físico. El volumen pues simplemente en los mercados financieros hace relación a los participantes o al interés en adquirir o no adquirir un activo financiero. Así que en este caso el volumen también se puede distinguir cuando las personas están ofertando o vendiendo un activo. El concepto básico es, si el mercado sube y vemos volumen, ya lo veremos porque lo podemos visualizar en este mercado centralizado de forma totalmente transparente y real. Si el mercado tiene una estructura o el activo tiene una estructura tendencial alcista y hay buena participación en ella, constante, ¿sí? Es muy probable que eso continúe. Y lo mismo pasaría con las posiciones cortas o las opciones de venta. Ya las ventas pues estarían acompañadas de un volumen, principalmente causado por temor, pero pues también lo podríamos identificar. Entonces, técnicamente esta teoría de Down lo que nos va a permitir a nosotros es, vamos a hacer acá básicamente la teoría de Down lo que nos permite a nosotros, entendiéndola, es identificar un activo financiero. En este caso estaríamos en el Nasdaq, estaríamos en la relación de un gráfico de una hora y tendríamos lo que hemos visto anteriormente, un eje que nos da una relación de cotización actual y luego un eje que nos permite visualizar el desplazamiento en el tiempo. Así que el análisis técnico básicamente es entender estos datos, ¿sí? Ya que un activo ha estado oscilando en un periodo de tiempo establecido y nosotros mediante esa fase analítica vamos a poder prever o analizar qué tan interesantes son las cotizaciones actuales y poder prever cuáles son los posibles movimientos futuros para con esa información determinar si podemos participar en el mercado o en ese activo en relaciones de compra, esperando una valorización del activo y pues ganar diferencia, y o viceversa, estando en la depreciación del activo, también para ganar diferencia, sea una posición corta. Entonces la teoría de Down lo que nos va a permitir a nosotros es enfocarnos en un activo bursátil para poder identificar qué tan interesante es la cotización actual, ¿cierto? Bueno, un ejemplo práctico, qué tan interesante sería la cotización actual si el mercado estuviera cotizando, esto es claro del pasado, en los 16.770 puntos exactamente para el día 21 de diciembre del año 2023, ¿sí? Este objetivo individual, pues desafortunadamente, sin un estudio analítico del historial del pasado, no sería la forma correcta de definir, bueno, vamos a comprar o bueno, vamos a vender, porque no tendríamos una información necesaria si solamente visualizáramos esta información. Así que para tomar una decisión, ¿sí? Si decidimos comprar, porque consideraríamos que se va a apreciar, o vender, porque nuestro análisis nos daría opciones de depreciación, ¿cierto? Será necesario revisar o estudiar pues todo su pasado, ¿sí? Todo su pasado en diferentes marcos temporales o en diferente cantidad de información. Podemos tener una información realmente amplia, años anteriores, como también información muy actual o momentánea, como los días pasados o las horas pasadas. Así que será necesario nosotros revisar qué tan interesantes son las cotizaciones anteriores para poder identificar qué tantas variables nos dan a nosotros la opción de tomar una decisión si lo compramos o lo vendemos,
cuáles son los posibles objetivos futuros que podrían establecerse para establecer qué tan apropiada también es nuestra participación sin asumir un riesgo excesivo posiblemente y con la opción de buscar un objetivo generoso. ¿Sí? Entonces técnicamente de eso nos hablaría la teoría del Dow. Acá abajo tendríamos nosotros el volumen, que también lo vamos a entender, es muy probable, en donde esto se conoce como un volumen de mercado. En este caso lo veremos en los indicadores de forma más específica, pero el volumen en el mercado de futuros viene directamente de la bolsa de Chicago. Así que es un volumen totalmente transparente y real, no hay intermediación o información que no llegue acá. Y pues esto a nosotros nos dice qué tan interesante. El concepto sencillo sería cuando hay buen volumen, cuando nosotros tenemos una información en datos altos, significa que hay participantes, hay interés o hay una posible oportunidad, ¿sí? Y cuando el volumen es bajo, ¿sí? Pequeñito, comparado con la posible media o muestra de una información, pues es muy probable que nosotros tampoco querramos estar participando porque esto nos da la relación de interés participativo. Y por lo general el volumen suele acompañar la tendencia. Me adelanto un poco, pues ya lo veremos de forma continua. Una tendencia significa un movimiento continuo, apreciado o depreciado del valor de un activo. Y cuando esto sucede con volumen, las posibilidades de que esto se mantenga en un periodo de tiempo continuativo son más altas. ¿Listo? Entonces, bueno, con esto tenemos un pequeño abrebocas de lo que posiblemente vamos a comprender. Entonces, la teoría del Dow supone estas fases tendenciales. Desde su concepto básico, entenderlo, Down nos define unas fases de tendencia. Estas fases de tendencia se conocen como acumulación, desplazamiento, la distribución, también conocida como cambio de dirección, y bueno, la continuación del cambio de dirección. ¿Ok? Entonces voy a explicar un poco en el dibujo para tratar de buscar un par de ejemplos dentro del activo financiero. En su etapa acumulativa, Dow no la expresa en función de los participantes. La acumulación en el activo también se va a establecer en un precio interesante para la posible participación de los comerciantes en el mercado, y es muy probable que las etapas de acumulación y distribución se den en precios muy interesantes, ¿sí? O en los mejores precios. Vamos a comprenderlo de esta manera. La etapa acumulativa, vamos a imaginar que el activo X, ok, es un activo que tiene renombre y es interesante. Entonces resulta que la cotización actual del activo, digamos que es 10. Y bajo historial del pasado nos encontramos que 10 es un valor muy interesante. ¿Por qué? Porque su historial pasado me dice que hay opciones de apreciación, supongamos que hasta 20. Entonces, para cualquier persona que tenga esto en cuenta, básicamente sería duplicar su inversión, ¿verdad? Compra algo que vale 10 y lo puede llegar a vender a 20, o adquirir algo que en su momento pueda valer 20, o sea, duplicaría de forma instantánea su inversión, ¿sí? Bueno, claro, esto llevaría un periodo de tiempo, no ser lo mismo que esto suceda en un par de semanas o en un par de días, a que suceda en un par de años, ¿sí? Pero lo que vamos es que hay unas posibilidades. Así que, ¿qué sucede? Si la cotización actual es 10, es muy probable que se dé un proceso de acumulación antes que se dé un desplazamiento. ¿Por qué? Porque es la cotización en la cual muchos instituciones también individuales se querrán posicionar para adquirir este activo. Entonces, en este proceso acumulativo, básicamente también se conoce como el ingreso de capital. Mucho dinero puede empezar a entrar a la bolsa para la adquisición de este activo,
con el interés de ganar una valorización. Entonces asumamos que durante un periodo de tiempo acumulativo ingresa capital para adquirir un activo a un valor determinado, por ejemplo el valor de 10. Una vez el mercado, sin generar desplazamiento, tiene ese proceso de acumulación, se va a incentivar o se incentivaría el desplazamiento. El desplazamiento básicamente hace referencia a lo que se conoce como una tendencia direccional. Y en este caso el desplazamiento en esta tendencia pues sería la valorización, en este caso la apreciación del activo bajo una demanda, porque recordemos que al estar barato se vuelve interesante comprarlo. Así que la demanda, los demandantes, los compradores, tendrán un interés motivado por la valorización del activo. Y esto desencadenaría una estructura tendencial en desplazamiento. Y la estructura tendencial en desplazamiento lo más probable es que se forme bajo las oscilaciones del mercado, ¿sí? El mercado por lo general oscila y esas oscilaciones se dan bajo precios cada vez más altos. Así que el mercado suele tener, se llaman movimientos ascendentes y descendentes en cualquier estructura, pero en una estructura alcista los desplazamientos ascendentes dan valor y los descendentes generarían una estructura de, para mí, nuevas oportunidades. Vamos a explicarlo de una mejor manera. Entonces, asumamos que en la fase acumulativa el mercado desplaza o rompe sus precios más interesantes de compra y esto motivaría la continuación ascendente. Una vez eso sucede, asumamos que el mercado puede llegar a valer 12, ¿sí? En el pasado, un momento atrás, costaba 10 y justo ahora cuesta 12. Las posibilidades, recordemos, el objetivo es que llegue a 20. Es posiblemente la razón que motive a la etapa de acumulación. Algo barato que se puede volver caro. Pero pues no todas las personas logran entrar en este precio, ¿cierto? En 10. Pero luego llegan a la cotización de 12. Y obviamente entre el rango de 12 a 20 todavía existe una diferencia de, para el ejercicio, más 8 de valorización, ¿verdad? Entonces acá es muy probable que muchas personas empiecen a comprar, pero vamos a entender también los conceptos de liquidez, hace referencia a los participantes compradores y vendedores que se requieren. Cada vez que alguien quiere comprar es necesario que alguien esté dispuesto a vender. El que quiere comprar siempre quiere comprar barato y el que quiere vender siempre quiere vender caro. Así que en el mercado todo el mundo tiene la razón hasta que falla el movimiento. Y es probable que en el precio de 12 no continúe de forma inmediata el movimiento hasta que algunas personas que tienen el activo del pasado consideren que 12 es caro y decidan vender. Una vez ellos venden el activo, la oscilación de la cotización es probable que se deprecie, pongamos de nuevo a 11, ¿sí? Y acá es donde yo digo que para mí los retrocesos se pueden convertir en oportunidades. ¿Por qué? Porque si nos fijamos el mercado justo en este retroceso, pues llega a la cotización de 11, ¿ok? ¿Y qué sucede? De 11 a 20, ahora la diferencia es de más 9, ¿cierto? El que compró en 12, bueno, tenía esta esperanza. Pero resulta que nosotros llegamos al mercado, no llegamos en 10, ¿sí? Tampoco llegamos en 12, pero el mercado está en 11. Y nuestra visión es que este es el objetivo, llegue a 20. Entonces 11 es un buen precio, no es 10, ¿cierto? No es la cotización actual de 10 que fuera sido el mejor, pero pues todavía hay una muy buena relación de diferencia o un objetivo razonable. Entonces el mercado motivaría a los compradores que están interesados todavía en adquirir activo a adquirir ese activo de una forma masiva. Para volver a llevarlo, para el ejemplo, vamos a poner que llegó a 14 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces bajaría de nuevo a un precio objetivo, la demanda actuaría hasta que el mercado se encuentre en un posible objetivo. Entonces de allí viene el argumento de que el mercado suele oscilar, sube y baja y se mueve en una estructura tendencial. La estructura tendencial suele formarse por máximos alcista, la estructura tendencial alcista suele formarse por máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más bajos, más altos, ¿sí?
Entonces venimos acá con ese argumento de 10 sube a 12, baja a 11, sube a 14, baja a 12, sube a 15, baja a 14, ¿ok? Entonces cada vez el valor del activo es apreciativo. Y esto, junto con un buen volumen participativo que nosotros pudiéramos identificar, si encontramos una media de 100 participantes que se ha mantenido durante este periodo de tiempo, ¿sí? En 12 compraban 100 personas, en 14 siguen comprando otras 100, ¿sí? Significa un volumen interesante, participativo, y nosotros podríamos estar en ese movimiento o en esa expectativa también. Entonces, continuando con esa etapa de desplazamiento, lo que se conoce como una tendencia, hasta que el mercado llegue a un posible objetivo. Cuando el mercado llega a un objetivo, lo más probable es que se convierta en un mercado distributivo. ¿Distributivo por qué? Porque ya hay un objetivo en el mercado, ¿cierto? Habíamos hablado que el objetivo posible era 20 y asumamos que el mercado llega a la cotización de 20, ¿sí? Se da un proceso distributivo porque la distribución también se conoce como la salida del dinero. O sea, todo el que compró barato, teóricamente, ya tiene un activo valorizado para el ejemplo alcista. Y pues es hora de vender, ¿cierto? Porque yo tengo algo que compré en 10 y vale 20, pero ahora si no lo vendo, pues simplemente me voy a quedar con el activo. ¿El temor principal cuál es? Pues como el mercado es oscilante, sube y baja, ¿cierto? Que yo ya tenga un activo con un valor interesante y no logre venderlo y vuelva y se deprecie. Así que no quiero, yo quiero hacerlo efectivo, cobrar mi diferencia, en este caso el mercado de futuros, y ya ese dinero pues hacerlo real, no hacerlo tangible. Entonces en la etapa de distribución es probable que también haya una fase de diferencia o salida de capitales que permiten a las personas que compraron barato principalmente vender un activo caro y llevarse su diferencia. ¿Okay? En este proceso de distribución también se conoce como el posible proceso para una fase de cambio de dirección. Por los argumentos para mí reales, ¿sí? Es que ya el precio pues está en un objetivo, ya es costoso, es muy poco probable que siga apreciándose y esto empieza a generar un cambio de dirección. Ya una vez el mercado está caro, concepto de oferta y demanda, si algo está barato se compra para que se aprecie y si algo está caro pues es muy poco probable que alguien quiera comprar cosas caras. Entonces empiezan las ofertas a generar un incremento causando una distribución para generar un cambio de dirección. ¿Y por qué cambio de dirección? Porque el mercado vendría de una estructura apreciativa alcista para empezar a depreciar el valor de su activo, ¿sí? Y esa depreciación pues le da una pérdida al valor del activo, lo cual es poco probable que uno quiera. Ahora, dentro del mercado de derivados se pueden hacer posiciones cortas, que es todavía, si nosotros no pudimos aprovechar la oportunidad de barato para vender caro, todavía el mercado nos permite identificar esta oportunidad de está caro y se va a volver económico. Entonces nos permite hacer posiciones cortas, que lo estaremos viendo también de una forma detallada, para nosotros poder participar en esa depreciación. En conceptos básicos, la posición corta también nos da diferencia de precio. Asumiendo que 20 es costoso y el mercado puede volver a valer 10, nosotros venderíamos algo de 20 para que tenga un valor de 10. En este caso una posición corta, recordemos que en el mercado estamos ganando diferencia, que para el ejercicio sería también del 100% o una diferencia de $10. ¿Listo? Entonces con estos conceptos podríamos entender un poco lo que son las fases tendenciales. Vamos a ver si encontramos un par de ejemplos en un gráfico ya real. Ok chicos, entonces asumiendo un ejercicio visual, claro está que ya está formado, así que es muy sencillo identificarlo y poder interpretarlo. Y nuestra experticia será tratar de hacer eso dentro del mercado en un movimiento real. Ahora, acá tenemos las posibles fases tendenciales y vamos a notar que la literatura en los libros o en las informaciones teóricas
es muy bonito ver unas figuras geométricas muy bien formadas, ¿cierto? Algo muy específicamente bonito a la vista, entendible, comprendible. Pero en el mercado pues vemos que esas variables no son tan bonitas, ¿no? Esos dibujos. Así que la práctica, las horas de pantalla nos llevará a nosotros a identificar, y se le conoce como adaptar el ojo, ¿sí? Bueno, la experticia que llaman en cualquier profesión, ¿sí? En este caso, digamos, yo podría identificar esto. ¿Qué sucede? Vamos a poner una fecha, 26 de septiembre. El 26 de septiembre el mercado estaría en este precio, en esta estructura, y obviamente todo esto no se hubiera formado, ¿sí? Pero el mercado empezaba a dar indicios de apreciación, ¿sí? O de resistencia a la estructura bajista que se venía formando. Venía el mercado en un descenso y pues vemos acá que nos sigue bajando para un periodo de tiempo. Para ya el 2 de octubre teníamos un mercado ascendente. Entonces acá es donde coloco yo la relación de las cotizaciones. Vendríamos nosotros de una cotización depreciativa de 15.200 puntos hasta llegar a depreciarse a los 14.800, 400 puntos, algo en depreciación. Y luego un tiempo después el mercado estaría sobre los 15.552. Entonces su estructura descendente se venía depreciando en un periodo de tiempo y luego estaba apreciado. Sería un indicio para identificar que la depreciación del pasado ya no tendría mucho interés y ahora el mercado tendría posiblemente intereses apreciativos. Así que asumamos que hasta esta posible época nosotros teníamos un interés apreciativo. ¿Qué sucede? El mejor precio de compra definitivamente eran los 14.830 para el ejercicio. Pero resulta que nosotros, eso sucedió el 27 de septiembre. Nosotros llegamos al gráfico o al activo, vamos a asumir esta fecha, el 3 de octubre. Entonces, ¿qué sucede? El 3 de octubre el mercado está depreciándose, ¿sí? El mejor precio son los 14.800, pero estamos para el 3 de octubre en los 14.900. Así que todavía hay oportunidad de compra si nuestro planteamiento sería el ascendente. Y acá podríamos identificar esa fase de acumulación, ¿sí? Donde se establecen unos precios interesantes posiblemente del pasado. Ahora todo esto tiene una historia del pasado que ya lo veremos. Solamente estamos viendo la fase teórica, a ver el desarrollo que tan probable para el ejercicio fue. Significa que estos rangos de precio, ¿sí? Volviendo al ejercicio, esto sería el valor de 10, es el precio más interesante para comprar en relación a una posible proyección de valorización del activo. Entonces es probable que estos precios se vuelvan precios compradores o motiven más a los compradores en relación a que son mejores precios y toca ponerle más plática. Vemos también que el volumen para estos rangos de precio pues es óptimo, se mantiene, es alto, todo se compara, ¿sí? No es tan bajo, no hay volúmenes bajos o muy bajos relacionado al mismo historial, se mantiene. Y luego, una vez en su momento, bueno, Marlon, si yo compro acá, ¿cuándo sale? ¿A las 2 horas, a los 3 días, a los 3 meses? Es imposible saber cuándo el mercado generará un desplazamiento, pero es muy probable que cuando suceda genere continuidad. Y para el ejercicio, el mercado genera una estructura tendencial continuativa desde el 5 de octubre, podríamos decir, cuando el mercado empieza a generar sus altos más altos, hasta seguir ascendente o apreciándose más o menos hasta el 10 de octubre, ¿sí? Entonces tenemos 5 días continuos donde el activo genera valor, genera valor, genera valor. Y acá es donde hablábamos de los altos más altos o apreciativos. Cuando el mercado empieza a subir, claro, hay un interés de demanda, pero resulta que una persona que quiere adquirir el mercado se encuentra acá o se encuentra acá con un objetivo principalmente todavía mayor, pues definitivamente los precios más baratos en función de compra serán más interesantes para ejercer una continuidad, ¿sí? Alto más alto, así que estos precios
una vez el mercado genera un valor y se deprecia un poquito, se pone un poquito más barato, si volvemos al ejercicio, de 10 sube a 14. Así que, bueno, qué bonito hubiera sido comprarlo en 10, pero no alcancé, no lo vi, no aproveché la oportunidad. En 14, pero cae a 12. Ok, 12 definitivamente es mejor precio que 14. ¿Sí? Acá tenemos ese ejercicio. Y luego el mercado llega hasta un valor que posiblemente muchos analistas e instituciones lo consideren un precio objetivo, y es hora de que ya el mercado generó una apreciación. Así que los que compraron barato, por eso el que compra barato pues tiene el mejor precio, ¿no? Y ya el mercado se ha apreciado esta estructura. ¿Qué toca hacer? Cobrar. Toca cobrar para que esto se vuelva tangible, se vuelva real. Que la diferencia de comprar en 10 y que ahora vale 20. Para el ejercicio, la diferencia de comprar en 14.800 y llegar a los valores de hasta los 15.500. ¿Sí? Entonces ya hay una valorización, una diferencia por activos. Y pues justo acá viene un proceso posiblemente distributivo. La distribución, que es en donde se empieza a identificar un agotamiento de la estructura tendencial continuativa, que será el mercado hacia altos más altos y pues bueno, deja de hacerlo, no llega a un punto en donde ya uno estaría esperando, bueno, siga subiendo y no lo hace, vemos. Ok, esto ya son alertas o estructuras confirmativas que nos dicen que el agotamiento puede estar presente, la posibilidad de que el mercado continúe subiendo ya puede estar agotada. ¿Y qué sucede? Es posible que ya se considere costoso y empiece a entrar oferta por acá. Y una vez con la oferta, el posible cambio direccional pues es más probable. Y para el ejercicio pues vemos que después de una etapa distributiva el mercado genera una estructura descendente, depreciativa, de volver a los costos de 15.500, volvemos a llegar a los precios de 14.000. Ahora, si planteamos esto en un periodo de tiempo, para el ejercicio lo vemos, que sucede, o esa estructura se formó alrededor del 27 de septiembre hasta el 23 de octubre, casi un mes en esta estructura ascendente y descendente. Ok, entonces acá surgirá una pregunta, bueno Marlon, entonces no podemos hacer esto en el día, dependiendo de la estructura y la participación en la que usted quiera estar. Sí, porque si nosotros nos viniéramos a esta estructura que es un poco más individualizada, un poco más corta en el tiempo, podríamos visualizar que tenemos algo muy similar. Esa similitud estaría dándose desde estos conceptos, vamos a leer por acá un poco, desde estos conceptos de alto más alto, zonas de compra, zonas de distribución y luego zonas de depreciación. El mismo concepto, solo en una estructura más pequeña, ¿sí? Acumulación, el mercado es más económico. Después tenemos un proceso por alguna razón. Esa razón se conoce como zonas de participación, que ya la vamos a entender. Distributiva y luego depreciativa. ¿Ok? Bueno, entonces este proceso solamente duró un par de días. Se puede participar, sí. E inclusive dentro de una sola jornada, si hay opciones u oportunidades. Bueno, pues para el ejemplo acá habría unas tendencias, pero ¿por qué no identificar algo ya dentro de un solo día? Con esto, bueno, acá estamos en gráficas de una hora, pero lo podríamos hacer más pequeñas, pero solo para el ejercicio también podríamos identificar zonas de precio baratas, luego el mercado se aprecia, llega a un punto donde no sube más y luego empieza una depreciación. Y todo esto es participativo, dependiendo de las modalidades en las cuales usted quiera participar, hay oportunidades de forma constante en el mercado. Bueno, entonces ya continuamos con otros conceptos.